Bendiciones y bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Hoy comenzamos a abrir la primera sección de este libro, el mensaje a las 7 iglesias. Es importante mencionar algunos principios que usaremos para entender el libro de Apocalipsis. El primero es que habrá el lenguaje simbólico y también literal. Esto dependerá del contexto. En segundo lugar, estaremos usando también la gematría bíblica, es decir, el uso y la interpretación de los números que aparecen en el libro de Apocalipsis. Otro principio es que cada vez que aparezca una referencia del santuario en el libro de Apocalipsis, debemos remontarnos al santuario terrenal y saber qué se realizaba en ese lugar exactamente. Y otro principio es que no podemos entender el libro de Apocalipsis sin su libro homólogo, que es el libro de Daniel. Con estos principios en mente, comenzaremos entonces la interpretación de este mensaje a las 7 iglesias. Para efectos del mismo, comenzaremos en primer lugar mencionando el significado del nombre de cada iglesia, el periodo de tiempo que comprende, las características, quién le escribe y cuál es la promesa para esa iglesia. Abramos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Vamos a comenzar entonces abriendo el primer mensaje a la primera iglesia. Lo encontramos de los versículos 1 al 7. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable. Es la época comprendida entre el año 31 al año 100 después de Cristo. Se le conoce como la época apostólica. ¿Qué características tenía esta iglesia en aquel entonces? En primer lugar, era una iglesia que trabajaba arduamente. También era una iglesia que tenía pureza doctrinal. Otra característica era su perseverancia. Sin embargo, Dios dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Quién le escribe a esta iglesia? Le escribe el que se pasea entre los 7 candelabros de oro. ¿Cuál es el mensaje o la promesa para esta iglesia? Lo encontramos en el verso 7. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Vamos ahora al segundo mensaje, la iglesia de Esmirna. Esta era se le conoce como la era de la persecución de la iglesia. Es un periodo comprendido entre el año 100 y el año 313 después de Cristo. Algunas de sus características: se exalta su pobreza material, pero también su riqueza espiritual. La tribulación que vivió a causa de la persecución y también el sufrimiento por el evangelio. ¿Quién le escribe a esta iglesia? Le escribe el primero y el último, el que estuvo muerto, pero también volvió a vivir. ¿Cuál es la promesa para esta iglesia? Lo encontramos en el verso 10 y 11. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Vamos ahora al tercer mensaje, a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa exaltada. Este periodo está comprendido entre los años 313 al año 538. Se le conoce como la era de la popularidad o la exaltación, donde el imperio romano comienza a tener influencia sobre la iglesia. ¿Qué características tenía? A pesar de la influencia romana, esta iglesia mantuvo su fidelidad, pero hubo algo malo que hizo esta iglesia, y es que comenzó a acariciar ciertas prácticas doctrinales que no estaban escritas en la Biblia. ¿Quién le escribe a esta iglesia? El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Y cuál es la promesa? Al que venza, versículo 17, le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo ha recibido. Veamos ahora el cuarto mensaje, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tiatira significa casi
aplastada. Este periodo comprende del año 538 al año 1517. Se le conoce a esta época como la oscuridad espiritual. Había una interpretación privada de las Escrituras. Y es así como muchas doctrinas comienzan a meterse en la iglesia. Esta tenía algunas características positivas. Por ejemplo, su amor, su fidelidad, su servicio, su paciencia. Pero tengo algo contra ti, dice el Señor. Y el problema es que comenzaron a adoptar algunas doctrinas falsas que no tenían ningún fundamento bíblico. ¿Quién le escribe a esta iglesia? Le escribe el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Cuál es la promesa que el Señor tiene para esta iglesia? La encontramos en el versículo 26. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de arcilla. Así yo recibí autoridad de mi Padre. Y le daré también la estrella de la mañana. Hasta aquí llegamos hasta el año 1517, hasta el cuarto mensaje, la iglesia de Tiatira. Es en 1517 que termina la oscuridad espiritual. Y para finalizar quiero hacer referencia a lo que ocurrió exactamente en esa fecha, ya que es muy importante. Martín Lutero, en una rebelión contra la autoridad papal de aquel entonces, quienes pretendían tener el único poder y autoridad para interpretar la Biblia, Martín Lutero descubre lecciones maravillosas acerca de la justificación por la fe. Y es así como Martín Lutero en 1517 clava las 95 tesis como una manifestación pública de su fe, y se acaba a partir de ese momento la oscuridad espiritual. La palabra de Dios comienza a propagarse de una manera impresionante. ¿Sabes? Hoy en día hay muchas personas que también viven en una oscuridad espiritual. No porque haya interpretación privada, sino porque no toman tiempo para escudriñar las Escrituras. Así como Martín Lutero terminó en aquel entonces, usado por Dios, con la oscuridad espiritual, Dios desea que tú, a través del estudio de la Biblia, puedas acabar con la oscuridad espiritual que hay en tu vida. Y que hoy puedas ver una nueva luz a través de las Escrituras y el mensaje que contiene en cada una de sus páginas. Es importante que mantengamos en mente el problema que tenía cada iglesia. Es importante que tengamos en mente quién le escribe a cada iglesia y cuál es su promesa. Esto está estrechamente relacionado. Al finalizar el mensaje de las 7 iglesias, el día de mañana haremos una conclusión final y te darás cuenta cómo Dios se manifiesta a cada una de las iglesias de acuerdo al momento que están viviendo. Pero hoy quisiera que podamos mantener un espíritu como el de Martín Lutero, escudriñar las Escrituras en todo momento para conocer las verdades bíblicas. Sin duda, estos mensajes que estamos estudiando a través de Apocalipsis serán de mucha bendición para nosotros. Creceremos espiritualmente y conoceremos más a profundidad la profecía bíblica y sobre todo conoceremos a nuestro Dios. Inclinemos el rostro para orar. Padre, te damos gracias por la riqueza espiritual que hay en tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos deleitamos en escuchar, en saber cómo tú tienes el control de la historia. Y eso afirma nuestra fe. Ayúdanos a seguir escudriñando este hermoso libro y a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.